Bien. Ahora vamos a hacer una función de ordenamiento. Es clásico, ¿no? Cuando aprenden a programar, función de ordenamiento, sí, método de la burbuja, dicotómico, el quicksort. ¿Cuál? ¿El quicksort? ¿El dicotómico? ¿El que llaman dicotómico? El que usted tiene un elemento, agarra un elemento de pivot y particionan la lista en dos. Ese es el dicotómico, el que le dicen dicotómico. Está bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer esos dos entonces. La burbuja y el dicotómico. Ya todo eso lo implementado, ¿no? El de la burbuja tiene un bucle doble, ¿no? Y el dicotómico, bueno, hay varias formas de implementarlo, no sé cómo lo han implementado. Usando recursión, usando... Sí. Bueno, no importa. Pero lo han hecho, eso es lo importante, que lo han hecho. El de la burbuja es el que más se usa porque es más fácil de recordar. Los otros jamás lo usé. Claro, bueno, pero el de la burbuja tiene la complejidad es cuadrática, mientras los otros Claro, si hacen, si hay n elementos son n al cuadrado. Por n menos 1 iteraciones. Claro, n al cuadrado. Es n al cuadrado, del orden de n al cuadrado, pero el dicotómico es n log n, o sea que sí, es mucho menos. ¿Sí? Pero bueno, el problema es que el único me acuerdo. Ahora, gracias a programación funcional, te vas a acordar los dos. ¿Sí? Y vas a ver qué fácil es. Bueno, el de la burbuja. ¿Cómo implementamos el de la burbuja? Para eso hay que pensar un poquito cómo el tema, el de la burbuja funciona, ¿no? Con el nombre de la burbuja, ¿no? Me pongo el arreglo de esta manera. Imaginemos tenemos una lista, un arreglo de 1, 4, 9, 10, 0. ¿No? Lo que pasa acá es que, ¿no? Esto se va a convertir en 1 cuando corra el método de burbuja. 4, 9, 0, 10. ¿No? Siguen corriendo el método de la burbuja. Tienen 1, 4, 0, 9 y 10. Siguen corriendo el método de burbuja. 1, 0, 4, 9, 10. Siguen corriendo el método de burbuja. 0, el 0 subió al tope. 1, 4, 9 y 10. Uy. En realidad eso fue una sola iteración, ¿o no? Porque lo que No, fue subiendo fue el 0 nada más. fue el 0. Sí. No, perdón, sí, El sí. ordenado, pero no fue Sí. una sola iteración. Sí, una sola iteración, sí. Este dice una sola iteración del método de la burbuja. Sí, perdón, el método de burbuja. Y vimos cómo teníamos los elementos 1, 4, 9, 10, 0. Y cómo el 0 se iba subiendo, iba subiendo hasta que llegó arriba de todo. Ahora sigo. Salía del segundo elemento, pero ya están todos ordenados. Ahora sigo. Ah, ya están todos ordenados. Bueno, lástima. Pero bueno, uno tendría que seguir. Bueno, desordenar. Para la dicotómica tenés que tener toda la lista ordenada. No vayamos al primero, llegamos al método de burbuja, ¿no? Sí. Veamos, desordenemos un poquito, perdón. No me di cuenta de eso. Lo que estás diciendo es para buscar. Y esto estamos ordenando. Si está ordenado. Tenés razón, sí, obviamente. Sí. Sí, desordenémoslo un poquito. Bueno, dejémoslo así, no importa. Entonces no es dicotómica, porque la dicotómica era para buscar. Vos primero usabas el método de la burbuja para ordenar y después iba buscando, porque la dicotómica buscaba de la lista a la mitad y comparaba si estaba el valor buscado entre la primera mitad o la segunda mitad. No, entonces otro, lo dicotómico. Es otra cosa, la dicotómica. Otra cosa, bueno, hagamos de la burbuja, acá estamos con la burbuja. Para implementar el método de la burbuja, lo que nos gustaría hacer es que, digamos, tener una lista que el mínimo vaya al principio de la lista, ¿no? Que es como que flota, ¿no? La burbuja, flota arriba. Después, una vez que ese elemento está fijo ahí, me gustaría de lo que quedó agarrar el mínimo de eso, de la lista del que quedó, y que el mínimo vaya para arriba. Después de lo que quedó, me gustaría agarrar el mínimo de eso e ir y que flote, que vaya arriba. ¿Está bien?
Hagamos por ahí el método de burbuja de una lista desordenada. 3, 2, 1. Si aplico el método de burbuja, esto va a ser así, ¿no? Va a ser 3, 2, perdón, 1, 2. Después va a seguir, va a poner el 1 arriba y el 3 y el 2. ¿Vieron como el 1 subió, flotó? Pero el método de burbuja sigue, entonces dice, bueno, el 1, después agarra de lo que quedó, hace que flota el 2. Y ahora el 2 subió. Haría otra iteración más, pero bueno, Ya no. Terminó ahí. Bien. Entonces, ¿está bien? Eso es cómo funciona el método de la burbuja. Entonces el método de la burbuja lo vamos a implementar usando listas, ¿no? Y el tipo del método de burbuja va a tomar una lista de elementos que se pueden ordenar y devuelve la lista ordenada. Ese es el tipo de la función. Ahora, el método de la burbuja para la lista vacía es fácil. Si no tengo elementos, no tengo nada que ordenar. En la lista vacía. Ahora, si el método de la burbuja tengo una lista de elementos XS, ¿no? ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, yo sé que tengo que sacar el mínimo de esa lista, ¿no? Y ponerlo al tope al tope de la lista del resultado. ¿No? Sé que yo el método de burbuja, como dijimos antes, sabemos que el mínimo va arriba de todo. ¿Está bien? O sea, va a estar al principio de la lista. Entonces el resultado es una lista donde al principio voy a tener el mínimo de esta lista. Entonces defino mínimo como el mínimo de XS. ¿Se acuerdan que definimos la función mínimo que calculaba, me devolvía el mínimo de una lista? Eso es mínimo. ¿Está bien? Y el resultado, digamos, lo que queda de la lista, le tengo que aplicar al resto, perdón. Al resto le tengo que aplicar el método de la burbuja para que haga flotar los otros elementos, pero borrándole el mínimo que puse al principio. O sea, lo que tengo que hacer es la burbuja de borrar el mínimo en la lista XS. ¿Algo que no le gusta? Si me olvidé de poner que sea un número de A y que tenga orden. Ahí está. ¿Está bien? O sea, el método de la burbuja, cuando la lista no está vacía, devuelve el mínimo de esa lista al tope, digamos, fue la burbuja arriba de todo, ¿no? Quedó el mínimo ahí, y el resto, pero el resto es burbuja de borrar el mínimo este que ya pusimos al tope de XS. ¿Podría, sin definir resto, poder poner todo eso? Sí, lo podemos poner todo acá, podemos poner burbuja, borrar. Es para que quede más claro. Para que esté más claro, sí. Pero ahora que lo explicamos, podemos poner mínimo XS. Sí, perdón, tengo que poner paréntesis. Por que hay algo que no le gusta. Sí. Está bien, estás borrando la primera ocurrencia porque puede llegar a estar repetido, puede parecer, puede solo la primera y la pasada arriba. Claro. ¿Creo que hay algo? Sí, no. Sí, perdón. Voy a tener que dejar una definición. Mínimo. Esa la tengo que dejar porque la estoy usando de los dos lados. Mínimo. Ahí está. Ahí quedó. Claro, el mínimo ya lo pusiste arriba de todo, ¿no? Entonces ya sabes. Y ahí tiene el método de la burbuja en 2 líneas. Bueno, 3, perdón. ¿Sí? Veamos si funciona. Burbuja. 3, 4, 10, 3, 2, 1. ¿Está bien? Burbuja. 6, 7,
3. 1.000.000, 1, 2. Ahí está. Fíjense que, digamos, cuando usted le enseña el método de burbuja, tiene que hacer un doble loop, ¿no? Tiene que hacer un doble loop y contar. Todo pensado cómo funciona la máquina. Acá estamos entendiendo el algoritmo de un punto de vista más fundacional. Sabemos, la propiedad del algoritmo es que el método de la burbuja me pone el mínimo al principio. Y después aplico el resto, el método de la burbuja de nuevo, a todos los elementos que tenías antes, menos el mínimo este, que ya lo tengo en el tope. De todas formas quedó claro porque estamos reutilizando dos funciones que las tenemos arriba. Claro. Sí. Ese fue el propósito. Quedó cortito por eso. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a usar el otro método de ordenación, el quicksort, que es diferente que el método de la burbuja. No sé si lo conocen a ese, pero digamos, si vos tenés una lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, no es la más ordenada, 1, 10, 40, 5, lo que hace, tenés que agarrar un elemento pivot, se llama. El elemento pivot lo agarramos el 1, por este no es el mejor ejemplo, 22. Agarramos el elemento pivot, es 22. Entonces lo que hacemos, dividimos esa lista en dos. Todos los que son menores iguales que 22 y todos los que son mayores que 22. Entonces me quedan dos listas. Me queda todos los que son menores iguales que 22, me quedan 22 y 10 por un lado y 5, gracias. Y por el otro lado me queda la lista con el 43. ¿Está bien? Entonces bueno, ahora quicksort, esta lista ya está ordenada, 43, así que no hacemos más nada acá. Acá quicksort agarra y dice, perdón, me olvidé de algo. El pivot lo pongo en el medio de las dos listas, porque si sé todos los elementos que estaban más menores iguales que ese elemento y todos los elementos que son mayores, sé que el pivot va en el medio. ¿Está bien? O sea, el 22 yo sé que va en el medio. ¿Está bien? Ahora agarro el pivot 10. ¿Siempre se agarra el primero o lo están haciendo? Agarras cualquier pivot, pero acá agarramos el primero porque es más fácil. Agarrás el 10 y haces lo mismo que antes. Los que son menores iguales que 10, Así, en 5. el pivot en el medio y el vacío. Y agregamos lo que teníamos antes. ¿Sí? Y me quedó la lista ordenada. ¿No? Se llama quicksort, ordenamiento rápido, porque tarda n log n si tienen n elementos. La burbuja es n cuadrado. ¿Está bien? O sea que si tienen... Sí, en peor caso, si ya la lista está ordenada, es lo que más tarda en hacer. Si la lista ya está ordenada, sí. Porque pero suele tener medio vacío, medio Sí. todavía todas. Sí. O totalmente desordenada también. No, eso no. Sí, claro, son los extremos. Totalmente ordenado o totalmente desordenado. O en orden inverso también. Está. Sí. Es cuando compartís el pivot, lo que son menores iguales y lo que son mayores te queda desbalanceado. ¿Sí? Bien, ese es el pivot. Es uno de los pocos, cuando uno enseña computación, es uno de los algoritmos, digamos, uno de los primeros algoritmos que uno le enseña, que es n log n para ordenar. Ustedes saben que ese es el mínimo. Cuando hacen ordenación, por comparación, lo más óptimo es n log n. No pueden hacerlo menor que eso. ¿Está bien? Si solamente usan la comparación. Si saben algo más de la estructura de datos, pueden optimizarlo, pero si solo lo único que saben es comparación, es n log n. ¿No? Hay un resultado informático que dice eso. Y quicksort es uno de los que se enseña. Entonces, bueno, hagamos el quicksort, ¿no? Este algoritmo. Que generalmente se hace... Sí, es un algoritmo bastante delicado, en el sentido de cuando lo implementas en C, Java o lo que sea, si te equivocas en una línea, no funciona nada. Pero acá es mucho más fácil.
Es un algoritmo lo que se llama sensible a todo. Bueno, es una función de ordenamiento, o sea que va a tener el mismo tipo que el de la burbuja. La burbuja era una función de ordenamiento. Esto también, no tiene por qué tener un tipo diferente. Tiene una diferente implementación, pero el tipo es el mismo, ¿no? Bien. El ejemplo más fácil. Quicksort de la lista vacía. Está vacía. Quicksort de la lista con un elemento X. Bueno, como les mostré en el ejemplito, tomemos el X de pivot. El X va a ser el pivot. Quiero poner los menores iguales a X ahí, acá. Voy a poner el pivot en el medio y los mayores a X del otro lado. ¿Está bien? Ahora tenemos que definir menores de X. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser la lista donde tomo todos los elementos de XS que son menores o iguales a X. Estuvimos viendo listas por intencionalidad antes, ¿no? Usemos eso. Es son todos los números, los Y, tal que los Y vienen de XS, tal que el YS es menor o igual que X. Esto me da la lista de todos los elementos de XS que son menores o iguales que X. ¿No? Y mayor que X son los elementos Y que vienen de XS, tal que Y es mayor que X. Pero tenés que excluir el X de la de arriba. Lo estoy excluyendo porque lo estoy sacando de XS. ¿Sí? Acá es X con X. Es una lista. El primer elemento es X y el resto se llama XS. ¿Sí? Entonces acá lo tenemos. ¿Está bien? Hagamos quicksort de eso y lo resolvió. Uy, hay algo mal. No lo ordenó bien. ¿Dónde está el error? Perdón. Los Y menores que X. Lo pusimos ahí, ¿no? ¿Lo cargué bien? Eso no lo ha ordenado. ¿Qué pasó? Menores que X. A ver, sacamos los YXS, donde Y. Para mí te falta un quicksort en otro lado. Gracias, Georgina. Sí. Me olvidé de llamar. Saqué las cosas. Gracias, sí. Me olvidé de llamar el quicksort en esos elementos. Gracias. Gracias, sí. Lo había llamado recursivamente, sí, estaba. Ahí está. Lo escribimos así para que quede un poquito más lindo. ¿No? Hago el quicksort de lo que compartí, de todos los menores iguales que X, concatenado con el pivot, concatenado con todos los que están mayores. Y ahora sí va a funcionar. Ahí lo tiene. ¿Está bien? Sí, funciona. ¿Está bien? Ahí lo tienen. Fíjense qué fácil que es de entender. Casi se lee cómo funciona el algoritmo. ¿Está bien? Y este algoritmo es mucho más rápido que el de la burbuja. Hay otros algoritmos de ordenamiento, pero lo pueden enseñar si nos ponemos un poquito, si lo podemos reducir el número de líneas, ahora que ya entendieron lo que está pasando. Sí.
Lo pueden tener ahí, en 3 líneas. Y acá no usamos ninguna definición auxiliar. ¿Sí? Tienen el quicksort en 3 líneas. Usamos, por supuesto, las cosas de Haskell, las listas intencionales. ¿Sí? Pero ahí lo tienen. Si saben Haskell, pueden escribir el quicksort en 3 líneas. No solo que lo pueden escribir, sino en mi opinión lo pueden entender. Es mucho más fácil de entender que en otros lenguajes. Pues en otro lenguaje tenés que acomodar los arreglos. Si tenés un arreglo, es un arreglo. Tenés que mover el pivot hasta el lugar donde corresponde, que es en el medio. Digamos, hay que hacer un par de cositas. Sí, tenés que, mientras moves el pivot, tenés que ir cambiando elementos de los menores a los mayores, pero acá no. Ahí sí yo le saco la definición A, me serviría para ordenar también el string, otra vez es lo mismo. ¿Cómo? Yo le saco la definición A. Y de número, podés ordenar palabras. Le darían 2 pasos inútiles las letras. Sí, puedes ordenar las letras, puedes decir quicksort. Sí, podrías hacerlo, sí. Quicksort. Pero si le dejaba eso me daría error. Sí, te da error, exactamente. Puedes decir, no sé. Sí, no sé qué. Aló, lo cambió, sí. Ah, por las mayúsculas. Bueno, pongamos así. A, B, C, D. No, D, C, B, A. A, B, C, D. Ahí está. Bien. Bueno, tengo una cosita más para contarles. Parece que seguimos. ¿Quieren hacer un break ahora de 5 minutos y seguimos hasta 2:30? ¿O le damos? ¿Sí? ¿Necesitan oxígeno? ¿No? Bueno, hagamos. Bueno, seguimos media horita más entonces y terminamos.